¿Recuerdas esas películas donde los leprosos eran relegados de la sociedad y condenados a vivir solos en las peores condiciones? Pues eso es de cierta manera cierto, ya que la lepra es una enfermedad que a lo largo del tiempo ha sido considerada de distintas maneras. Por ejemplo, en el cristianismo se creía que la lepra era un castigo divino, o al menos ese era el pensamiento predominante. El doctor Juan Pablo García Acosta, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, lo explica. La idea que se tenía de la lepra, al no conocer el origen, pues se atribuía a que era un castigo divino, o ese era el pensamiento predominante. Al tener la idea de que era un castigo divino, pues se asumía que ésta se originaba por los malos actos, ya sea de la persona o de sus antepasados, los pecados en general. Entonces, por eso es que la lepra está asociada como a una mancha, como a un estigma que tiene que ver con el mal comportamiento o con el pecado. Y ese era el pensamiento predominante en esa etapa que se señala ampliamente en la Biblia. Incluso, el especialista narró el tipo de cosas que ocurrían respecto a esta idea que se tenía sobre la lepra en esa época histórica. Existen diferentes relatos respecto a no solamente la visualización de la lepra como castigo, sino el manejo que se le daba a los leprosos, que eran estigmatizados y que a su vez pues eran marcados a través de su vestimenta, a través de sus comportamientos, porque eran expulsados de las ciudades, porque eran condenados a cargar una campana o algo que hicieran sonar a distancia para que en forma evidente pudieran ser detectados como impuros, como pecadores, y de esta manera pues la gente se alejaba de ellos. Entonces este es el pensamiento predominante respecto a la lepra en ese momento de la historia. Pero no solo durante el cristianismo se creía esto. En la Edad Media también se creía que era una forma de expiar culpas. Bien, algo interesante es que si partimos de que la lepra era considerada como un castigo divino, bueno, pues también es importante señalar que existe una dualidad respecto a la concepción de la lepra, sobre todo en la etapa previa a la Edad Media y en la misma Edad Media. No solamente era un castigo divino, sino era la lepra también una forma de expiar culpas, era una forma de vivir una especie de purgatorio en vida. Y entonces por eso a los leprosos se les consideraba hasta cierto modo como muertos en vida. ¿Por qué? Porque estaban condenados a que iban a morir tarde o temprano, pero el cursar con lepra les permitía purgar sus culpas, de tal forma que cuando verdaderamente morían, pues entonces ya llevaban un avance importante en esa expiación de culpas. Pero, ¿qué fue lo que llevó a las personas de aquellas épocas a creer en eso? Ok, bueno, recordemos que la concepción de las enfermedades depende del contexto en que estas ocurren. Entonces, en la época que señala la época del cristianismo, pues obviamente había un desconocimiento total de muchas enfermedades. No se conocían los microorganismos, no había microscopio, no había conocimiento microbiológico en realidad. Entonces, gran parte eran concepciones de tipo mágico-religioso. Y la lepra, pues justamente es parte de esa concepción mágico-religiosa de las enfermedades. Entonces, la idea que se tenía de la lepra, al no conocer el origen, pues se atribuía a que era un castigo divino, o ese era el pensamiento predominante. Al tener la idea de que era un castigo divino, pues se asumía que ésta se originaba por los malos actos, ya sea de la persona o de sus antepasados, los pecados en general. Según el experto, la lepra siempre ha sido lepra y ha sido la misma desde aquel entonces y ahora. La diferencia es que hoy hay tratamientos más efectivos. A lo largo de la historia, sobre todo en nuestro país, está documentado que muchos pacientes que eran recluidos en los leprosarios no necesariamente cursaban con lepra, sino que era algún otro padecimiento de afección dermatológica y por eso se asociaba con ese padecimiento. Pero siendo lepra, la lepra ha sido siempre la misma, aunque aquí hay que hacer una precisión. El hecho de que antes no existiera un tratamiento al respecto, pues condicionaba que los cuadros fueran mucho más agresivos. Hoy en día la lepra, pues al disponer de un tratamiento efectivo, pues no solamente puede ser atenuada su progresión, su forma de aparición y daño, sino que puede curarse totalmente. Y eso es obviamente lo que haría la diferencia entre la lepra de aquel entonces y la lepra de este tiempo.
Sin embargo, actualmente sabemos que la lepra es solo una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen, y que es totalmente tratable y curable. Hoy en día la lepra ya no es considerada como tal. La lepra es considerada ya pues como un padecimiento infeccioso de origen bacteriano que tiene una cura porque existe un tratamiento efectivo al respecto. Y entonces pues ya la concepción hoy en día de la lepra pues es totalmente más hacia un pensamiento científico, donde asumimos que es una enfermedad que cursa con un cuadro clínico particular, que sigue una historia natural en cuanto al desarrollo de sus signos y síntomas, y que bueno, pues esa progresión se puede detener a partir de implementar un tratamiento que hoy en día es efectivo para la curación total del padecimiento. Sin embargo, es importante considerar que la lepra no solo es un padecimiento dermatológico, sino que también tiene muchas otras implicaciones. La lepra es un padecimiento que no solamente tiene características dermatológicas, no solamente afecta la piel, sino que también afecta el tejido nervioso, afecta algunos órganos internos. Entonces, eso en antaño pues era realmente una condición de gravedad que llevaba a los pacientes a la muerte. Hoy en día no, porque al implementar un tratamiento al respecto, pues se detiene no solamente la progresión del daño, sino que se logra la curación. Por ello, es importante generar conciencia sobre esta enfermedad, y una forma de hacerlo, según el experto, es... La lepra antes y hoy han estado asociadas a la precariedad, a la pobreza, a las limitaciones de recursos, a la insalubridad. Entonces, hoy en día un aspecto importante a destacar es que en la medida en que nuestras poblaciones sean protegidas de esas condiciones de insalubridad, de hacinamiento, de limitación en cuanto a recursos, pues obviamente estarán más protegidas, más preparadas para evitar el contagio por lepra. Entonces el contagio por lepra se da persona a persona, de tal forma que una forma de concientizar pues es el mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Porque nos importas, cuídate y cuida a los tuyos. 1TV, información útil.